Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que están de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy, una reflexión y una meditación que hacemos diariamente de la palabra de Dios en nuestro discipulado, que vamos camino a la santidad, a la salvación y vamos desarrollando a plenitud nuestra vocación cristiana, leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla, aplicarla a nuestro diario vivir con la finalidad de descubrir la voluntad de Dios para todos nosotros, que es de bienestar y salvación para todos. Hoy ya es sábado, hermanos y hermanas, de la segunda semana del tiempo de Adviento, nuestro retiro en preparación para el tiempo de Navidad. Esta prácticamente es el último día de esta semana. Ya mañana domingo estaremos comenzando la tercera semana del tiempo de Adviento. Y hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13, una continuación de la lectura que tuvimos ayer. Pensamiento, idea, fuerza para ayudarnos a reconocer brevemente el mensaje de Dios en la palabra hoy. Yo creo que se basa en esto: dichoso quien recibe a Jesús antes de morir, y más dichoso tú que lo recibes aún cuando estás vivo. Y escucha eso otra vez: dichoso aquellos, ¿verdad?, o quienes reciben a Jesús antes de morir, y más dichoso tú que lo recibes cuando vives. Y esto lo estamos sacando de la primera lectura hoy del libro del Eclesiástico. Y ahorita verás por qué estamos diciendo eso. Y claro que hay una alegría muy grande, hermanos y hermanas, cuando conocemos casos de personas que el lecho de muerte o próximos a tener una muerte prematura, hermanos y hermanas, son capaces de reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y eso es alentador. Y dichosos también aquellos que tenemos la oportunidad de reconocer, de recibir, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador y el Mesías, aun cuando tenemos vida y vida aún por vivir, larga. Es decir, me recuerdo del buen ladrón, ¿te acuerdas? En el mismo suplicio de nuestro Señor Jesucristo, a última hora aceptando la gran revelación de que Jesucristo es el Salvador. Una bendición, hermanos y hermanas, ¿verdad? Pero fue en el momento de partir, fue en el momento de irse de esta tierra. Y bendito sea Dios porque lo logró. Pero nosotros tenemos una ventaja, hermanos y hermanas, cuando aún nos queda tiempo, porque vamos a gozar de unas maravillas aquí en la tierra, de unas bendiciones aquí en la tierra durante nuestro tiempo antes de experimentar nuestra propia muerte, que serán de bendición precisamente para prepararnos a una buena muerte y para poder nosotros conquistar la vida del reino de los cielos. El enfoque hoy de la palabra está en reconocer, hermanos y hermanas, reconocer realmente a quien buscas. Vamos a hacer un ejercicio hoy de reconocimiento. La llamada de la palabra de Dios hoy sábado, hermanos y hermanas, es de reconocer. Y a veces tenemos dificultades en reconocer, en identificar, en examinar, en buscar características, hermanos y hermanas, porque nos confundimos por el camino. El tiempo de Adviento nos prepara para que, mire, seamos capaces de reconocer verdaderamente a quien buscamos, no cometer un error de juicio, no equivocarnos, hermanos y hermanas, y dar con la verdad de aquello que realmente estamos esperando. Pasemos a la palabra del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al bajar del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Y Jesús respondió: Elías tiene que venir a restablecer nuevamente el orden de todas las cosas. Pero les aseguró que Elías ya vino. No lo reconocieron y lo maltrataron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a mano de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. No reconocer, según y de acuerdo a lo que estamos leyendo hoy en la palabra de Dios, es un obstáculo que impide identificar a Jesús como el enviado. Cuando no reconocemos y no hacemos el acto de reconocer. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros identificar a Jesús como un beneficio para nuestra vida? ¿Qué le impide a otras personas, hermanos y hermanas, prepararse para recibir a nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que hoy tenemos que responder, lo que tenemos que solucionar en la vida. ¿Qué impedimento hay de que la gente no pueda reconocer a Jesucristo cuando se ha proclamado la palabra por todas partes?
cuando miles de personas y millones de personas son expuestas a la vida de Jesucristo a través de la palabra y a través de las obras del Señor. El error que se señala en el Evangelio de hoy es precisamente eso, hermanos y hermanas. Es el error de no reconocer y a la misma vez de caer ¿en qué? Pues de caer en un maltrato contra lo que se espera, porque también hay un maltrato cuando no se espera a Jesús en la Navidad y celebramos la Navidad, que la Navidad tiene esencia cristiana, tiene esencia religiosa. Si uno le cambia todo el aspecto importante de la Navidad, se maltrata al niño Jesús, se maltrata a la Virgen, se maltrata a Dios, se maltrata todo lo que fue este ejercicio para que la encarnación se diera a cabo en nuestras vidas y celebrar la venida de nuestro Salvador. Muchos de los aspectos de preparación para la Navidad son hostiles, hermanos y hermanas, a la celebración de Navidad, son ajenos a la celebración de la Navidad y es como un maltrato, hermanos y hermanas, así lo debemos de entender, es como un maltrato a nuestra Navidad y con cosas externas, extrañas, que realmente no caen dentro del espíritu, pues no tradicional, porque yo no quiero decir ni que es tradicional, pero no es el espíritu auténtico, bíblico, sagrado, espiritual de la Navidad. El judío del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros reconocer el error que allí se cometió, es que había una preocupación bien grande, hermanos y hermanas, por la llegada de un profeta de los últimos tiempos. Había un profeta que tenía que venir antes de la llegada de los últimos tiempos. Y ese profeta era señalado como Elías, que vendría antes de lo que el judío llamaba el gran y terrible día del Señor. O sea, los tiempos finales, final de los tiempos, marcados por el gran y terrible día de Yahvé, día del Señor. Se supone que viniera un profeta, hermanos y hermanas, para decir varias cosas y adelantar a la gente en una preparación para lo que estaba por suceder. Como dice la palabra hoy, hermanos y hermanas, si la buscamos en el libro de Eclesiástico, y Eclesiástico está en el capítulo 48, nos sirve de lectura complementaria. ¿Qué dice esa primera lectura acerca de Elías, el que se esperaba como el profeta de los últimos tiempos y el que venía pues a alertar acerca del gran y terrible día del Señor con su venida? Pues viene Elías para aplacar la ira antes de que estalle, ¿no? La ira tal vez contra la rebelación por parte del pueblo contra Dios y los mandamientos de Dios. Venía también para que se llevara a cabo una reconciliación de padres con hijos, o sea, un asunto familiar. Venía a atender este profeta. Cosas que son buenas, hermanos. La rebelión contra Dios siempre ha existido. Las situaciones de familias disfuncionales siempre también han existido. Y también, hermanos y hermanas, para restablecer, para dar un orden y una armonía a las tribus de Israel que podían estar divididas, dispersas o con pensamientos que no eran unísonos con las cosas que estaban buscando en torno a la verdad de Dios. Entonces, Elías era, hermanos y hermanas, un unificador y el pueblo estaba basado en eso, ¿no? Era un restaurador. Y entonces, cuando Jesús empieza a darse a conocer y en vida pública a presentarse y a dar signos de que es el Mesías y del que esperaban, el judío, obviamente, pendiente a la Sagrada Escritura, decía, pero ven acá, si tú eres el Mesías y si tú eres el Salvador, pues no puede ser porque Elías viene antes de todo esto y Elías no ha llegado. Y aquí es que Jesús enseña hoy, ¿verdad, hermanos y hermanas? Que realmente Elías vino. Lo que pasa fue que no lo reconocieron y de hecho lo maltrataron. Y Jesús da a entender que prácticamente Elías y lo que venía a ser Elías ocurre en la persona de Juan el Bautista. Por eso la palabra de Dios hoy termina diciendo que los discípulos entonces entendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista como ese precursor, como ese profeta del Antiguo Testamento que venía a dar esa advertencia y a pedir la conversión del pueblo, el arrepentimiento de los pecados y a prepararse para la llegada del Mesías. ¿Ves? Esto entonces causa un revuelo en torno a aquellos que están esperando y con expectativa al Mesías porque no cuadran y no reconocen. Para nosotros es historia, ¿verdad? Y es historia espiritual para nosotros. Pero también nosotros debemos de hacer nuestro examen de conciencia, nuestra meditación y reflexión profunda, hermanos y hermanas, acerca de todo esto. En serio, tomar nosotros el fallo que ha ocurrido aquí en el no reconocer y maltratar.
algo nos lleva en la temporada de Adviento, hermanos y hermanas, es para reconocer a Jesús, como te dije ahorita, y para no maltratar lo que nos queda de la Navidad, lo que nos queda de esa estampa preciosa y bella, hermanos y hermanas, de noche, con la estrella de Belén, con María y José y el niño, con los pastores, con los ángeles anunciando lo que es el nacimiento del niño Jesús y la buena voluntad para los hombres que esperan todo esto, ¿no? Es importante nosotros preservar, que no se contamine, hermanos y hermanas, lo esencial, lo vital, lo que le da la sustancia a nuestra creencia. Si no lo reconocemos, hacemos un grave daño, y si no lo reconocemos, se puede identificar como un maltrato, hermanos y hermanas. No es un maltrato violento, ¿verdad? Físico o verbal, pero es un maltrato en términos de no reconocer. Y cuando no reconozco, entonces no me doy cuenta, no sé identificar las cosas, y puede ser que esté yo perdido en grave error de no poner las cosas en su sitio. Pues por lo tanto, vamos a superar ese fallo. Yo pienso hoy sábado, brevemente, 6 puntos importantes, hermanos y hermanas, para superar esa situación de no reconocer, para superar el maltrato que tanto dice Jesús que sufrió Juan el Bautista y que él mismo va a sufrir porque no lo aceptan o no están esperando, viviendo las cosas conscientes de que no reconocen a quien buscan, y a quien estaban buscando estaba ya entre ellos. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos y hermanas, seguir buscando y buscando y buscando, y como que no nos damos cuenta de que aquí está y va a venir, y espiritualmente tenemos esa bendición por parte de Dios de recibirlo. Esto es como el pez que vive en el mar y está preguntando dónde está el océano, o aquel hombre que está en medio de los árboles y está preguntando dónde está el árbol, dónde está el bosque. Pues hermanos y hermanas, ¿qué te pasó? O sea, no has reconocido tú, no has identificado propiamente. Pues mire, vamos a empezar por esto: superar ese no reconocer, superar ese fallo de un maltrato hacia lo que Dios nos trae. Sería en primer lugar identificar a Jesús como Salvador entre todos los supuestos y alegados salvadores que hay en el mundo, o todo lo que el mundo ofrece de salvación. Porque el mundo también tiene muchísimas cosas, hermanos y hermanas, para ofrecernos salvación. Salvación en términos de salud en medio de la enfermedad, de soluciones en medio de problemas físicos, emocionales, psicológicos. Sí, hay un montón de cosas que se pueden llevar a cabo, hermanos y hermanas, y algunas tienen el toque de Dios, algunos no tienen el toque de Dios. Pero aquí es cuestión de identificar a Jesús, hermanos y hermanas. Adviento. Prepárate y haz el ejercicio de identificar a Jesucristo como tu Salvador entre todas las cosas que puedan decir por ahí que salvan. Cuestión de darnos cuenta, hermanos y hermanas, de que pueden haber cosas que son falsas en la vida, y por lo tanto tú tienes que distinguir a quien tú estás buscando para no confundirte. Y sobre todo que a veces queremos que Jesús nos presente sus credenciales para poder identificarlo, ¿no? Padre está pidiendo que se identifique a Jesús, y yo le hablo a la gente acerca de la venida de Jesucristo en Navidad y de la salvación y de que puede venir a nuestro espíritu, pero la gente como que no cree o no se preparan. Pues a veces hay que presentarle las credenciales. Las credenciales que nosotros tenemos de Jesús, hermanos y hermanas, son su palabra y son su obra, que queda plasmada en el Evangelio. Esas son las credenciales de Jesús. Ahí está la palabra de Jesús, ahí está la obra de Jesús, ahí está, hermanos y hermanas. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente valientes y hermanos de valor para poder decirle a una persona: aquí está la palabra de Dios que identifica a Jesús como el Salvador, y aquí está la obra. Y ha pasado esto hace 2000 años, y mira cómo estamos hoy después de 2000 años, que esto comenzó con 12 discípulos y ahora hay millones y millones de discípulos que siguen al Señor. Mira cómo la iglesia se ha establecido, mira cuántos milagros han ocurrido en el nombre de Jesús, mira cuántas obras buenas se han hecho en el nombre de Jesús, con testimonio de la eficacia de la palabra, de la presencia, de la realidad de nuestro Dios. Identificar, hermanos y hermanas, si nos piden credenciales, la credencial es, y lo que nos están diciendo es: pruébalo. Pruébalo. Pues te lo voy a probar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se equivoca, y la palabra de Dios va acompañada de obra. Acuérdate siempre lo que decía Jesucristo a los que no creían en Él: si no creen a mis palabras, miren mis obras. Si no creen a mis palabras,
entonces busquen mis obras, que las obras dan testimonio de quién yo soy. En segundo lugar, hermanos y hermanas, las características propias de nuestro Señor Jesucristo para reconocerlo y para no maltratarlo, hermanos y hermanas. El carácter propio de Jesús, los rasgos propios de Jesús. Salvador, hermanos y hermanas, se presentó como un hombre manso y humilde de corazón, como un hombre metido dentro de las situaciones que realmente requerían la presencia de un consuelo divino, de una misericordia divina, de un perdón de parte de Dios. Un hombre que no hizo excepción de persona o acepción de persona, que estuvo con el pobre, que estuvo con el rico, que estuvo con el fuerte, que estuvo con el débil, que estuvo con el creyente, que estuvo con el no creyente, que estuvo con el hombre, que estuvo con la mujer, que estuvo con los niños y con el anciano, estuvo con los vivos y estuvo con los muertos, hermanos y hermanas. Esas son las características propias de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de alguien que viene para nuestro bienestar, para las cosas buenas que estamos buscando. En tercer lugar, hermanos y hermanas, examinar con cuidado y con atención, hermanos y hermanas, el examen acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la iglesia nos pone en 4 semanas, que uno dirá, wow, qué largo es esto, 4 semanas, un retiro, hermanos y hermanas, de casi un mes. Pero es que lo queremos llevar con cuidado, con calma, porque la prisa no es virtud, para que le prestemos atención, hermanos y hermanas. Yo espero que haya sido de provecho todo lo que hemos dicho aquí en todos estos días, 7 días a la semana, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su venida como Mesías y todo lo que trae. Con cuidado lo estamos haciendo para que prestemos atención. Entonces pregúntate, hermanos y hermanas, para no equivocarnos, para no dejar de reconocer al Señor, para no maltratar el sentido auténtico de la Navidad. ¿Conocemos nosotros los detalles de Jesús? El detalle del conocimiento de Jesús, de la sabiduría de Jesús, la condición de nuestro Señor Jesucristo. En eso es que tenemos que pensar, ese conocimiento, esa sabiduría que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién como Él, hermanos y hermanas? La condición que tenía de que era Dios hecho hombre, y en esa humanidad lo que hizo fue identificarse. Nadie le tiene que decir a Jesús que es el dolor, porque Él vivió el dolor. Nadie le tiene que decir a Jesús que es la persecución, porque Él pasó por la persecución. Nadie le tiene que decir a Jesús que es el maltrato, hermanos y hermanas, porque Él conoce el maltrato, vivió el maltrato, sufrió, hermanos y hermanas. O sea, estas cosas no se las tienen que decir a Jesús. ¿Quién es un leproso? Jesús, tengo una enfermedad para que conozcan mi lepra. Pues si es que Él estuvo cerca de los leprosos. Esa es la idea, hermanos y hermanas. Estas son las características de Jesús cerca en la realidad nuestra, desde su perspectiva de mirar lo que estaba pasando en la realidad, escuchar las voces con sus reclamos, hablarle al que está necesitado, que necesita el auxilio divino, tocar a aquellos que necesitaban ser tocados, para quitarle las escamas de los ojos, para abrirle los oídos, que escucharan, para tocar sus lenguas, para que pudieran hablar. Las manos para que se les soltaran a las que lo tenían paralizado, y las piernas para que pudieran brincar los paralíticos, hermanos. Esas son las características de Jesús. Esa es la palabra, esa es la obra. En eso tenemos nosotros que reconocer a Jesucristo como Salvador y como Mesías. Importante, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros. En tercer lugar, hermanos, en cuarto lugar, debería decir, hermanos y hermanas, demostrar y reconocer, ante todo, reconocer un nuevo estado de las cosas. La Navidad, que este tiempo de Adviento nos llama a admirar y a ubicarla en el lugar que le corresponde, hermanos y hermanas, es mirar el nuevo estado de las cosas, de la situación. Pregúntate tú, y estamos ya finalizando el 2017, ¿habrán ocurrido cambios que me hagan a mí tener seguridad y certeza de que necesitamos la venida de Cristo, dejarlo entrar a nuestro corazón, creer en Él con más firmeza, ser más leales a lo que nos pide en sus mandatos que hay que guardar? O sea, la situación que estamos viviendo tendrá cambios, las normas que estamos viendo, hermanos y hermanas, la mentalidad en la que se ha metido el mundo, las costumbres, signos de los tiempos. Y durante el tiempo ordinario, en muchos momentos se nos pide a nosotros identificar los signos de los tiempos. Así que
Cuando cambia un árbol, sabemos que llegó el verano. Pues vamos también a saber, hermanos y hermanas, muchas cosas ocurren en la vida, hacia dónde el mundo se mueve, con el espíritu del mundo, que son señas, signos a nosotros, hermanos y hermanas, que son prueba de que realmente el tiempo del Señor está cerca y debemos de hacer lo posible por tenerlo primero en nuestras vidas, en nuestro corazón. Yo en primer lugar, y aquellos a quien yo amo y quiero a mi lado también, o aquellos que puedan estar alejados. Así que esto es importante para nosotros, reconocer ese estado de situación de las cosas que están pasando, los cambios que han habido. En quinto lugar, hermanos, se van a demostrar gratitud a el Cristo que viene, a Jesús, nuestro Salvador, al Mesías. ¿Por qué digo que hay que demostrar gratitud para poder reconocer? Y esto lo vamos a pegar al maltrato que señala nuestro Señor Jesucristo, que sufrió tanto Juan el Bautista cuando anunció la venida del Señor, y Cristo cuando se presenta como el Mesías. Gratitud por los beneficios y gratitud por los favores, hermanos y hermanas. Adviento nos tiene que hacer saber a nosotros que hemos sido bendecidos por Dios, hemos recibido beneficios por parte de Dios, hemos recibido favores por parte de Dios. Y estamos vivos, estamos de pie. Hemos tenido ciertas pérdidas materiales, hemos tenido ciertas pérdidas de gente amada y conocidos. Claro que sí, ha habido pérdidas en el camino. Pero la ganancia es que estamos vivos, que estamos de pie, que abrimos nuestros ojos, que respiramos, hermanos y hermanas. Reconocer al Señor es ser agradecido por la vida que me ha dado, porque Él genera mi vida, porque Él me hace imagen y semejanza de Él, y por todos los favores que yo he podido lograr ver, identificar en el camino, como que son obras de Dios, que esto tiene que venir de Dios, que esto es un milagro de Dios en mi vida, que este es Dios conmigo caminando, dándome seguridad, acompañándome en la soledad, consolándome en medio de la situación desgraciada. Reconozcamos con gratitud, hermanos y hermanas, beneficios y favores en esta Navidad para recibirlo con dignidad. Y en sexto y último lugar, hermanos y hermanas, ver al Jesús que estamos esperando como el Jesús, el Mesías, el Salvador real y cierto. El Mesías real y cierto. Esto no es ficticio, hermanos y hermanas. Esto no es un cuento para entretenernos. La historia de la Navidad no es una caricatura, no es un libro para nosotros poder colorear. Esto no se trata de un cuento de hadas, de una fábula, de una leyenda, hermanos y hermanas. Esto es verdadera historia que ha ocurrido en el mundo. Un Dios que está activo, que irrumpe en la historia, que entra dentro de nuestras vidas. Esto es real, hermanos y hermanas. Esto es cierto. Y para reconocerlo yo tengo que entender esa verdad que me narra la palabra de Dios, ser humilde para abrirme a recibir la verdad, que la verdad que estoy recibiendo por parte de la palabra de Dios y de aquellos que proclaman la palabra de Dios, a lo mejor es distinta a la que yo creo. Y la humildad me hace a mí que aceptarla como verdad, aunque yo pueda estar confundido o creer que tenía la verdad. Sí que es importante reconocer a Jesucristo como real y cierto. Dichoso, hermanos y hermanas, quien recibe a Jesús antes de morir. ¡Qué bendición! Más dichoso todavía, hermanos y hermanas, aquel que lo recibe estando con vida en su santo nombre. Por lo tanto, sábado último de la segunda semana del tiempo de Adviento en preparación para la Navidad. Vamos a verificar las características de nuestro Salvador, examinar con cuidado y con atención, reconocer que hay unos cambios y unos estados de situación que nos dan señas y signos de lo que ocurre. Demostremos nuestra gratitud en esta Navidad por beneficios y favores recibidos y proclamemos con certeza y con realidad que Jesucristo es el que estábamos buscando y no nos hemos confundido, y Él es verdaderamente nuestro Redentor y nuestro Salvador. Oremos. Amado Dios del cielo, danos el don del reconocimiento, danos el don de poder identificar lo que tú nos dices a través de la palabra. Que nos preparemos, amado Dios del cielo, en la forma más correcta, más espiritual, más real y cierta para celebrar esta Navidad. Para que Cristo pueda venir a nuestras vidas, transformar nuestras vidas, tomar posesión de nosotros y reinar
en nosotros como nuestro Señor y nuestro Salvador. Inspíranos, amado Dios del cielo, para no caer en error, para no ser confundidos, para no ser engañados de ninguna forma, y que podamos nosotros estar en certeza y reconocer que la prueba está en medio de nosotros, de que Cristo viene y está listo para entrar en nuestras vidas. Amén y amén. Hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Mañana domingo con un nuevo evangelio, una nueva meditación, inaugurando la tercera semana del tiempo de Adviento. Te recomiendo, hermanos y hermanas, antes de irnos, ya deben estar comenzando en algunos lugares las misas de aguinaldo, temprano en la mañana, 5 de la mañana, 5:30 o 6 de la mañana, un gran ejercicio, excelente ejercicio de preparación para estar en alerta a la venida, rompiendo el sueño en la noche, de noche madrugada, con este frío, ir a buscar y empezar el día con la misa, con la comunión, con la oración en comunidad, y irnos ya preparando en todo esto. Acuérdate que de la ascensión de Cristo al día de Pentecostés pasaron 9 días, desde que Cristo subió a los cielos y hasta que llegó Pentecostés. Y esos 9 días, que son como una novena, los discípulos estaban en preparación, orando en el cenáculo, esperando el Espíritu Santo que les había prometido nuestro Señor Jesucristo. Ese es parte del fundamento de nuestras novenas, es una preparación, pero a la misma vez, hermanos y hermanas, ponte una gran intención en el nombre de Dios. Pon una gran petición en la novena de la preparación para el día de Navidad, en esta feria privilegiada de la Navidad, que son las misas de aguinaldo. Va a haber una bendición para ti cuando la completes, cuando te preparas, cuando asistes, cuando te levantas, cuando participas. Va a haber una bendición para ti, así que hazlo en el nombre de Dios. Vive la esperanza del nacimiento de Cristo en tu propio testimonio con las misas de aguinaldo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.